Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? El 28 de febrero de 1786, en el viejo pueblo amurallado de Pecos, al sureste de Santa Fe, dos hombres se sentaron frente a frente para firmar una paz que duraría medio siglo. Uno era Juan Bautista de Anza, gobernador de Nuevo México, criollo nacido en fronteras, veterano de 1000 campañas y un viejo conocido de los seguidores de este podcast. El otro era Ecueracapa, jefe principal de los comanches occidentales, un guerrero cuyo nombre los españoles tradujeron como Capa de Cuero y cuya autoridad sobre las bandas Yamparica, Cotzoteca y Jupes había costado años de paciente diplomacia consolidar. El tratado que firmaron aquella tarde no se escribió sobre pergamino solemne ni se selló con cera real. Se cerró con una ceremonia simbólica: enterramiento de un hacha, intercambio de regalos, fumada conjunta de una pipa larga. Pero las consecuencias de aquel acto, que parecía mero teatro fronterizo, transformaron la historia del septentrión durante las décadas siguientes y dieron a Nuevo México el periodo más próspero de toda su etapa virreinal. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿cómo conquistamos el oeste? A la conquista que te enseñaron en la escuela le falta un importante capítulo que nadie cuenta: el del norte. El de los soldados que patrullaban a caballo por tierras sin nombre, el de los frailes que levantaron iglesias en el desierto, el de los diplomáticos que aprendieron a hablar comanche para firmar una paz que duró medio siglo, el de los exploradores que trazaron caminos en territorio incógnito mucho antes de que nadie los llamara héroes. Durante más de 200 años, España estuvo en las tierras que hoy se llaman Texas, Nuevo México, California, Arizona, Florida. Esa presencia fue compleja, mestiza y casi siempre olvidada, cuando no denostada e injustamente estigmatizada. Este podcast existe para ayudar a cambiar ese estado de cosas. Porque Tierra de Frontera es para quienes creen que la historia de España en Norteamérica merece algo más que una nota a pie de página. Acompáñame en este viaje. Pero, ¿qué importancia real tenía la firma, por así llamarla, de aquel documento en semejantes andurriales polvorientos? Veamos. Para apreciar el pacto que se selló en Pecos, hay que recordar lo que se llevaba casi un siglo sin poder firmar. Los comanches habían irrumpido en la frontera novohispana hacia 1706, descendiendo desde sus territorios originales en el Alto Missouri y el sur del Wyoming actual. Como ya sabemos por anteriores episodios,
Procedían de una rama oriental del pueblo Shoshone, hablaban una lengua de la familia uto-azteca y habían adoptado el caballo a una velocidad y con un alcance tecnológico sin paralelo entre las naciones de las llanuras. Hacia 1750 dominaban un imperio nómada que se extendía desde el Alto Arkansas hasta el norte de Coahuila y desde el río Pecos hasta los confines occidentales de la Luisiana, la inmensa Comanchería. Durante todo aquel periodo, las relaciones con la administración española de Nuevo México fueron de guerra prácticamente permanente. Los comanches asolaban los pueblos del Valle del Río Grande, robaban ganado y secuestraban mujeres por las que exigían rescates, comerciaban en tregua momentánea y reanudaban las hostilidades en cuanto les convenía. Los gobernadores españoles, Mendinueta, Vélez Cachupín o Mendoza, lanzaban expediciones de castigo que rara vez alcanzaban resultados duraderos. Las bandas nómadas se disolvían al ver acercarse a las columnas españolas y volvían a reunirse en cuanto los soldados regresaban a sus presidios. La situación se hizo crítica en la década de 1770. Las incursiones se intensificaron. Las pérdidas de población de hispanos y de indios pueblos en Nuevo México sumaron varios miles de personas a lo largo de aquellos años, y los arrabales de la propia capital, Santa Fe, llegaron a ser atacados. Cuando Juan Bautista de Anza tomó posesión del gobierno provincial el 9 de agosto de 1778, recibió una herencia envenenada, una frontera al borde del colapso y la instrucción ministerial expresa de resolver el problema comanche de una manera o de otra. Anza era el hombre indicado para aquella misión. Nacido en 1736 en el presidio de Fronteras, en Sonora, era un criollo de tercera generación, hijo y nieto de oficiales presidiales con raíces vascas, muertos en combate contra los apaches. Conocía la frontera mejor que ningún otro oficial vivo del imperio. En 1774 había abierto la ruta terrestre entre Sonora y la Alta California, en una expedición que había permitido la fundación de San Francisco. En 1776 había guiado la segunda expedición de colonos por aquella misma ruta. Tenía 42 años, autoridad personal, valentía militar y, sobre todo, la disciplina intelectual de quien ha estudiado a fondo a sus enemigos. En agosto de 1779, apenas un año después de tomar el mando, Anza organizó la expedición militar más audaz de la historia de Nuevo México. Reunió 600 hombres entre soldados regulares, milicianos, indios pueblos aliados y exploradores Ute, y emprendió una marcha hacia el norte por una ruta que ningún español había recorrido antes, por el lado occidental de las montañas rocosas en lugar del oriental, buscando sorprender a los comanches por la retaguardia. El plan funcionó. El 31 de agosto, en una colina cercana al actual pueblo, Colorado, su fuerza interceptó al jefe comanche Tabibo Naritgant, es decir, en lengua comanche, hombre peligroso, al que los españoles llamaban Cuerno Verde por el ornamento que lucía en su tocado de guerra, y lo derrotó en una batalla breve y decisiva. Cuerno Verde murió en la acción, junto con su hijo mayor, varios capitanes principales y una treintena de guerreros. La muerte de Cuerno Verde fue el quicio diplomático de toda la operación posterior. Para los comanches occidentales, había sido el jefe de guerra más prestigioso de su generación, el hombre que encarnaba la política de hostilidad contra Nuevo México. Su caída cambió la correlación interna entre las bandas. Las facciones partidarias del entendimiento con España, que habían sido siempre minoritarias y silenciosas, empezaron a hacerse oír. Y Anza, que comprendió inmediatamente el alcance político de su victoria militar, comenzó a maniobrar para transformar la fuerza en pacto. Nuestro hombre tardó casi 7 años en recorrer el camino que va desde la muerte de Cuerno Verde hasta Pecos. Contra el consejo de muchos de sus oficiales, el militar renunció a explotar militarmente su victoria y dedicó los años siguientes a la diplomacia. Recibió embajadas comanches en Santa Fe, devolvió cautivos sin exigir rescate y distribuyó regalos generosos a los jefes dispuestos al acuerdo,
mientras escuchaba pacientemente las quejas y las propuestas. Comprendió que el problema no era una guerra contra una sola tribu, sino la negociación con una confederación heterogénea de bandas con jefaturas locales y sin autoridad central reconocida. La clave del proceso fue identificar a un interlocutor capaz de hablar en nombre del conjunto. Aquel hombre apareció hacia 1785 en la persona de Ecueracapa, jefe principal de los Coxoteca y figura emergente de prestigio creciente entre las demás bandas. Ecueracapa era un líder pragmático. Comprendía que la presión combinada de los españoles desde el sur y de los apaches lipanes desde el oeste, junto con la creciente competencia de los comerciantes anglos por el este, hacía cada vez más costoso para los comanches sostener la guerra simultánea en todos los frentes. Anza, que se enteró de su existencia a través de los relatos de los cautivos rescatados y de los informes de los exploradores Ute, le envió mensajes formales invitándole a una reunión en Pecos. Antes del encuentro había que resolver un asunto interno delicado. Algunas bandas, particularmente los jupes liderados por Toro Blanco, se oponían al acuerdo. Ecueracapa, en una asamblea celebrada en el verano de 1785 en el Alto Arkansas, sometió la cuestión a debate. Toro Blanco fue asesinado por sus propios partidarios y la facción belicista quedó descabezada. Aquel acto interno, brutal y eficaz, despejó el camino para la negociación con Anza. Es uno de esos episodios que la historiografía moderna documenta gracias a los informes posteriores que el propio Ecueracapa transmitió al gobernador español, conservados en los Spanish Archives of New Mexico. El encuentro se celebró el 25 de febrero de 1786 en el pueblo indígena de Pecos, a unas 25 millas al sureste de Santa Fe. Ecueracapa llegó acompañado de 200 guerreros de las tres bandas principales, Yamparica, Coxoteca y Jupes. Anza lo recibió con los honores militares debidos a un soberano extranjero. Las conversaciones duraron 3 días, en una mezcla de negociación formal y de ceremonia simbólica. Ecueracapa habló a través del intérprete José Mares, antiguo cautivo entre los comanches que llevaba años al servicio de la administración española. Los términos del acuerdo, formalizados el 28 de febrero, fueron los siguientes: paz general entre todas las bandas comanches occidentales y la corona española. Libertad de comercio recíproco en los puestos autorizados, especialmente Pecos y Taos. Alianza militar contra los apaches lipanes y mescaleros. Obligación española de proporcionar regalos anuales a los jefes principales reconocidos. Reconocimiento por parte española de Ecueracapa como vocero general de las bandas en sus relaciones con Nuevo México. Entrega mutua de cautivos sin exigir rescate. Y libertad de tránsito y pasto en las zonas de frontera. No se firmó documento escrito en sentido moderno, puesto que los comanches no usaban escritura, pero las actas españolas, que registran cada artículo del acuerdo, fueron leídas en voz alta y aprobadas por aclamación de ambas partes. La ceremonia final, presidida por Anza, incluyó el ritual comanche del enterramiento del hacha, el intercambio de regalos personales, concretamente Ecueracapa recibió un sable de oficial español, un uniforme de capitán y una bandera con el escudo real, una comida común y el fumar de una pipa larga que circuló entre todos los presentes. Mares dejó descripción minuciosa de la jornada en su informe oficial al gobernador, fechado el 8 de marzo de 1786 en Santa Fe. La paz, que hoy conocemos como Pax Anza, funcionó. Funcionó mucho mejor de lo que los más optimistas habían imaginado. Durante los 45 años siguientes, hasta el final efectivo de la administración mexicana en la región, hacia 1832, las relaciones entre los comanches occidentales y Nuevo México fueron mayoritariamente pacíficas. Hubo incidentes, sí, hubo robos, hubo escaramuzas locales, pero no hubo guerra abierta. Las bandas comanches frecuentaron regularmente las ferias anuales de Taos y Pecos, donde intercambiaban pieles, caballos y carne seca por hierro, paño, abalorios y armas. Los comerciantes neomexicanos
los famosos comancheros a quienes ya conocemos, recorrieron sin obstáculos los caminos de las llanuras hasta los campamentos comanches. La población de Nuevo México, que en 1779 apenas alcanzaba los 20.000 hispanos, superó los 40.000 hacia 1810. Las explotaciones agrícolas del Río Grande prosperaron. Los pueblos indios, antes constantemente amenazados, vivieron el período más estable de toda su historia virreinal. Y los propios comanches, paradójicamente, alcanzaron en aquellas décadas la mayor extensión territorial y la mayor riqueza material de su trayectoria como pueblo independiente. El imperio comanche del que habla el historiador Pekka Hämäläinen se consolidó precisamente al amparo de la paz con los españoles. Anza no vivió para ver del todo los frutos de su obra. Dejó el gobierno de Nuevo México en 1787, fue destinado a Sonora con responsabilidades militares y murió en 1788, apenas 2 años después de la firma del Tratado en Pecos, a los 52 años de edad. Su tumba, en la iglesia parroquial de Arizpe, se ha perdido. Ecuracapa sobrevivió hasta 1793, mantuvo la paz con sus sucesores y fue sucedido en su autoridad por su hijo Encahuané, que respetó los acuerdos. La continuidad del pacto a través de generaciones es uno de los rasgos más extraordinarios de aquel acuerdo y demuestra que, contra los tópicos sobre la inestabilidad de la diplomacia indígena, los comanches honraron escrupulosamente los términos firmados. La paz de Pecos es uno de los episodios más extraordinarios de la diplomacia virreinal española en Norteamérica y, sin embargo, uno de los menos recordados. Frente al estereotipo del conquistador militar que somete por la fuerza, la figura de Anza encarna otro paradigma: el del gobernante ilustrado que entiende a su enemigo, valora su poder, busca un interlocutor legítimo y negocia con él un acuerdo de igual a igual. Es la antítesis de las políticas de tierra arrasada que la Norteamérica anglosajona del siglo XIX aplicaría a las mismas tribus en aras de la nefasta doctrina del destino manifiesto. También es la mejor demostración de que la diplomacia con los pueblos nativos no era una utopía ni una ingenuidad romántica. Cuando se hizo con seriedad, con paciencia y con conocimiento del terreno, dio frutos. Las críticas que la historiografía liberal del siglo XIX dirigió contra el modelo virreinal español, presentándolo como represivo, violento y atrasado frente al supuesto modelo expansivo anglosajón, se vuelven menos convincentes cuando se examina lo que sucedió, de verdad, en aquellas llanuras del sur entre 1786 y 1830. Cierro este episodio con una imagen que me parece elocuente. Cuando ya ha entrado el siglo XIX, los exploradores americanos Zebulon Pike y Stephen Long recorrieron los confines de Nuevo México. Registraron con asombro la familiaridad y la confianza con que comanches y neomexicanos compartían los caminos y las ferias. No comprendían bien por qué. La respuesta, queridos amigos, estaba en lo que un gobernador criollo y un jefe nómada firmaron una tarde de febrero, en un viejo pueblo amurallado junto al fuego de una hoguera, mientras compartían el humo de una pipa larga. En el próximo episodio nos embarcaremos en una de las grandes empresas científicas del Imperio Español, la Expedición Malaspina, que entre 1789 y 1794 recorrió todo el Pacífico y cosechó en Alaska, en California y en el septentrión novohispano, un valioso conjunto de conocimientos científicos y cartográficos que España apenas ha sabido aprovechar. Hasta entonces, gracias por seguirme y un fuerte abrazo. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es una producción de Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes escucharlo en Spotify, Spreaker, Apple Music e iVoox, y verlo en YouTube en el canal El Templo de Ares. Si has llegado hasta aquí, lo más sencillo que puedes hacer es suscribirte, compartirlo con alguien que lo vaya a agradecer
y dejar un comentario. Todo eso ayuda más de lo que imaginas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.